Ha escuchado la noticia más importante de los últimos 20 años de la que casi nadie está hablando. En apenas 3 semanas, una doctrina militar iraní desarrollada durante 40 años quedó, según esta interpretación, completamente desmantelada. Ese acontecimiento habría alterado de forma profunda los cálculos estratégicos relacionados con la economía mundial, aunque gran parte del público apenas haya sido consciente de ello. No se trata de una opinión, sino de una interpretación basada en información presentada públicamente. Hace 3 semanas, el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos, compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado. La audiencia transcurrió prácticamente sin atención mediática. Sin embargo, en medio de varias horas de comparecencia, realizó una afirmación que, para muchos analistas, podría tener consecuencias de largo alcance. Aseguró que el 90% del arsenal iraní de minas navales había sido destruido. Comprender el significado de esa afirmación requiere ir más allá de su formulación literal. No implica que miles de minas fueran retiradas una por una del agua, ni que desaparecieran mediante algún acuerdo diplomático secreto. La interpretación es que gran parte de ellas fueron destruidas antes incluso de ser cargadas en embarcaciones o de abandonar los puertos desde los que podrían haber sido desplegadas. Durante aproximadamente 40 años, una de las premisas más extendidas entre numerosos planificadores militares fue que Irán conservaba la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz si decidía hacerlo. Esa posibilidad formó parte de innumerables escenarios estratégicos, previsiones sobre el mercado energético y cálculos diplomáticos. Según el argumento desarrollado en este análisis, esa premisa habría cambiado de forma significativa. Para entender la magnitud de ese cambio, es necesario comprender qué representaban esas aproximadamente 8.000 minas navales. No eran simplemente un conjunto de armas almacenadas, sino el elemento central de una estrategia de guerra asimétrica mediante la cual un país con recursos limitados podía ejercer una influencia desproporcionada sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La guerra de minas presenta una notable asimetría de costes. Una mina relativamente económica puede poner en peligro buques cuyo valor asciende a miles de millones de dólares. Mientras su colocación puede realizarse en pocos minutos, su detección y neutralización exige mucho más tiempo, recursos especializados y operaciones complejas. Incluso la sospecha de la existencia de una sola mina puede obligar a interrumpir temporalmente el tráfico marítimo en una zona determinada. Irán desarrolló esta doctrina tras las experiencias de la llamada Guerra de los Petroleros durante la década de 1980. A partir de entonces, fue perfeccionando durante décadas un sistema específicamente diseñado para el estrecho de Hormuz. Las minas incorporaban sensores acústicos ajustados para detectar determinados tipos de motores, sensores magnéticos capaces de discriminar entre distintos tamaños de embarcaciones y diseños adaptados para permanecer parcialmente enterradas en el fondo marino, dificultando considerablemente su localización mediante sonar. Ese sistema no dependía únicamente de las minas, sino también de los medios destinados a desplegarlas. Según esta descripción, la estrategia contemplaba el empleo de numerosas embarcaciones rápidas de pequeño tamaño, difíciles de detectar por radar, capaces de transportar varias minas, operar a gran velocidad y realizar misiones nocturnas. El objetivo no consistía en enfrentarse directamente a grandes buques de guerra, sino simplemente en alcanzar la zona prevista, colocar las minas y regresar antes de ser interceptadas. Durante años, numerosos estudios estratégicos asumieron que, en caso de conflicto, esas minas terminarían inevitablemente en el agua. A partir de esa hipótesis, se desarrollaban posteriormente los planes para despejar el estrecho, una tarea que se estimaba extremadamente costosa y prolongada, con importantes consecuencias para el mercado mundial del petróleo y para la economía internacional.
La diferencia fundamental que plantea este análisis es que la estrategia aplicada habría consistido en impedir que las minas llegaran siquiera a ser desplegadas. En lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en operaciones posteriores de desminado, se habría actuado previamente sobre la infraestructura necesaria para producirlas, almacenarlas y transportarlas. Según los datos presentados durante la comparecencia, miles de minas fueron destruidas en sus propios depósitos. Posteriormente se atacaron instalaciones de fabricación, talleres, centros de pruebas y fábricas relacionadas con su producción. Paralelamente, también fueron destruidas numerosas embarcaciones pertenecientes tanto a la Guardia Revolucionaria Islámica como a la Armada iraní, muchas de ellas asociadas a misiones de colocación de minas o de ataque rápido. Desde esta perspectiva, disponer de miles de minas almacenadas deja de tener utilidad si ya no existen los medios necesarios para transportarlas hasta el estrecho. Sin capacidad de despliegue, ese arsenal pierde gran parte de su valor militar. El análisis sostiene además que la pérdida de un elevado porcentaje de las embarcaciones rápidas afecta directamente a la doctrina conocida como táctica de enjambre. Ese concepto se basa en lanzar simultáneamente un gran número de pequeñas embarcaciones desde múltiples direcciones para saturar la capacidad defensiva del adversario. La eficacia de esa táctica depende de alcanzar un determinado volumen de fuerzas. Una reducción significativa de ese número podría impedir que el concepto funcione según fue concebido originalmente. Al mismo tiempo, el texto reconoce que todavía pueden existir minas en el estrecho. Sin embargo, plantea que la situación actual sería muy diferente de los escenarios previstos durante décadas. En lugar de enfrentarse a un despliegue masivo continuo de nuevas minas, el desafío consistiría principalmente en localizar y neutralizar las ya existentes. Para ello se describen operaciones permanentes de limpieza mediante sistemas autónomos, drones especializados en cartografiar el fondo marino, vehículos submarinos diseñados para localizar minas enterradas y sistemas láser aerotransportados capaces de detectar objetos sumergidos a gran profundidad. Aunque el proceso completo de inspección y limpieza podría prolongarse durante meses, el análisis sostiene que corredores seguros para la navegación comercial fueron restablecidos mucho antes, permitiendo la recuperación de una parte significativa del tráfico marítimo y reduciendo considerablemente los costes de los seguros asociados al transporte de petróleo. Desde este punto de vista, el verdadero objetivo estratégico de la doctrina iraní nunca habría sido necesariamente cerrar permanentemente el estrecho de Hormuz, sino mantener la amenaza creíble de poder hacerlo en cualquier momento. Esa incertidumbre constituía, según esta interpretación, un elemento esencial de su capacidad de disuasión. El argumento continúa señalando que la destrucción de instalaciones industriales no solo afectaría al inventario existente, sino también a la capacidad futura de producción. La pérdida de maquinaria especializada, infraestructuras, cadenas de suministro y personal altamente cualificado implicaría, según diversas estimaciones citadas en el texto original, un proceso de reconstrucción que podría prolongarse durante muchos años, siempre condicionado además a que dichas instalaciones no vuelvan a ser objeto de nuevos ataques. Posteriormente, el análisis centra su atención en la actividad actual de Irán, caracterizada por el lanzamiento de drones y misiles. Según esta interpretación, esas operaciones no representarían necesariamente una demostración de fortaleza, sino un intento de compensar la pérdida de capacidades consideradas anteriormente como el núcleo de su estrategia militar. El texto sostiene igualmente que la eficacia económica atribuida tradicionalmente al empleo de drones depende de la capacidad para reemplazar rápidamente las unidades perdidas. Si las instalaciones de producción resultan dañadas y las reservas disponibles disminuyen progresivamente, esa ventaja tendería también a reducirse con el paso del tiempo.
Asimismo, se afirma que las rutas logísticas destinadas al suministro de armamento hacia aliados regionales se habrían visto seriamente afectadas, limitando la capacidad de reabastecimiento de esos actores. Finalmente, el argumento concluye que la mayor transformación no sería exclusivamente militar, sino diplomática. Durante décadas, la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz habría constituido un elemento implícito presente en numerosas negociaciones internacionales relacionadas con Irán. Si esa capacidad ha disminuido de forma sustancial, como sostiene este análisis, también cambiaría el equilibrio de poder existente en futuras conversaciones diplomáticas. Desde esta perspectiva, algunos historiadores podrían considerar en el futuro este episodio como uno de los cambios estratégicos más importantes de la primera mitad del siglo XXI. Sin grandes anuncios públicos ni acontecimientos simbólicos, una afirmación realizada durante una comparecencia oficial habría reflejado un cambio que, según esta interpretación, modifica profundamente el equilibrio estratégico construido durante las últimas 4 décadas. Con independencia de los distintos análisis y opiniones que continúen apareciendo sobre este asunto, el texto sostiene que los datos esenciales son los siguientes: miles de minas destruidas antes de ser desplegadas, un elevado número de embarcaciones fuera de servicio y una doctrina militar desarrollada durante 40 años que habría perdido una parte fundamental de su capacidad operativa.